también con mucho frío, al igual que ustedes, pero disfrutando porque hay un sol interesante. Y bueno, a partir de ese sol ya estamos viviendo un invierno intenso, lindo, y le ponemos la calidez cuando empezamos a ver todo el colorido que podemos tener en el jardín. Así que estamos con mucha plantación, con mucha época de ver cosas bonitas. Y por ejemplo, los ciclámenes, que son las violetas de los Alpes comúnmente llamadas, sí. Es una muy buena época para tener en la casa, en el balcón, en el lugar donde uno puede estar, porque ellas sí son de frío y les encanta, y cuanto más frío hace, más bonitas están. Y hay muchas variedades de flores más pequeñas, flores más grandes. Y lo interesante de ellas es que son de bulbo, así que nosotros podemos tenerlas perfectamente bien en nuestra casa, sin ningún tipo de inconveniente. Al que le gustan tener colores, esa es una muy buena opción, porque hay toda la gama del rosa, los rojos, o sea, son colores muy intensos, colores muy vibrantes. No hay colores medios en cuanto a violetas, así que esa es una buena opción para tener un invierno con un buen toque de color. Y también ya estamos, como dijimos, plantando todo lo que es citrus y todas las variedades de frutales en plena época. Y también vamos a empezar con lo que es rosas. Los rosales en el jardín juegan tienen un lugar siempre de preferencia. Al que le gustan los rosales es generalmente una persona que es muy cálida, porque la rosa es muy agradable, y eso hace que el jardín se embellezca en primavera. Tengo que tener en cuenta que en el invierno voy a tener palitos, porque la rosa es caduca, las hojas son caducas, se van a pelar, pero en el invierno voy a tener un buen follaje y una buena floración. Así que eso lo tengo que tener en cuenta. Y quería contarles los diferentes tipos de rosales que hay. Las híbridas de té, que son las reinas de las rosas, que son los pimpollos más largos, esos que son de tallo largo que generalmente encontramos en las florerías. Después están las variedades floribundas, que son unas plantas como de un tamaño menor, más chiquitas, y que florecen en ramillete, pero que dan una gran cantidad de flores por tallo. Después están las miniaturas, esas que comúnmente le llamamos enanas, que son bien bajitas, son muy fáciles de cultivar, y las florcitas son muy pequeñas. También llamadas rococó, ¿se acuerdan de la rococó rosada de Mirza Legrand? Bueno, es la miniatura, que realmente así se llama la planta. Después están las arbustivas. Las arbustivas son una variedad que no ha salido hace mucho tiempo, porque es una hibridación, que se recomiendan para los espacios grandes, para un jardín muy amplio, una quinta muy amplia, porque es una planta que se arma grande. Las trepadoras, que son las que también conocemos, que tenemos que ponerle una reja, un alambre, un tejido. Las inglesas son las híbridas de té y floribunda, que tienen una floración muy prolongada, con una fragancia muy agradable. Viste que algunas rosas nos acercamos y decimos, qué aroma tan agradable, y otras no tienen. Bueno, porque dentro de los tipos de rosa hay variedades que realmente son con perfumes y las otras no. No es que todas lo tengan. Y las variedades de grandifloras son unas plantas que hay también un entrecruzamiento entre las híbridas de té y la floribunda, y tienen pimpollos muy largos, pero que florecen en ramillete. A diferencia de lo que hablaba recién, de que florecen en un pimpollo, esta es una hibridación, pero que florece en ramillete. Y hay una que es nueva, totalmente nueva, que son las rugosas. Las rugosas es un arbusto que es una forma redondeada, con ramas muy espinosas, y la superficie de la hoja es rugosa, la textura es rugosa, es una planta muy fuerte, muy resistente y altamente perfumada, que es lo agradable de la situación. Y la podemos plantar ¿viste cuando hacemos una quinta y no queremos que entre nadie? Sí. Bueno, hacemos todo el borde de este tipo de rosas y seguramente no va a entrar nadie, porque las espinas son muy abundantes. Tremenda. Bueno, esos son los tipos de rosas que, como verás, son muchas.
a veces creemos que hay una sola cosa que podemos comprar, pero en realidad siempre tenemos muchísimas opciones. Bueno, aquí hay una pregunta relacionada, creo que a lo que usted estaba mencionando. Quieren saber sobre camelias, si se adaptan a esta zona, si es mejor en maceta o en suelo, si hay alguna novedad en especial más resistente. Las camelias tienen la particularidad de que el suelo tiene que ser arenoso, no es la tierra compacta, negra que tenemos, por ejemplo, nosotros acá. Ustedes tienen más arena que nosotros. La arena siempre les va a permitir que vengan mucho más, tiene que estar en un lugar abierto, donde el sol de la mañana básicamente les esté dando. El sol de la tarde las perjudica mucho porque son unas hojas grandes y generalmente las empieza a manchar y a caer, y la flor en el invierno, si tiene mucha agua la planta se va a caer muy fácil, y si vemos que se cae antes de abrir el pimpollo y que no alcanza a abrir, generalmente es porque ha tenido un honguito que está trabajando y es lo que nosotros tenemos que curar. No hay una más resistente que la otra, generalmente son todas muy resistentes. Lo que tenemos que encontrar es el lugar, el suelo y el riego adecuado. Muy bien, contestada una pregunta. Para poner plantines de frutillas, sí, ¿es el momento y sí, cómo debo hacerlo? Perfecto. ¿Necesito una clase teórica? Aquí está la clase teórica. Sí, es el momento de plantarlas. Sabemos que las frutillas las plantamos en camellón. Primero ponemos un nylon para que el fruto no se ensucie, que es la base realmente de la frutilla, porque si nosotros lo plantamos directamente en la tierra, sabemos que el fruto es pendular, que se va a ir tocando la tierra y se ensucia demasiado. Sí. Cuando la frutilla se tiene que lavar mucho, pierde mucho su sabor. Entonces la plantamos sobre nylon, que le hacemos el agujerito y ahí ponemos la planta, y a partir de ahí hacemos ese riego directamente al suelo de la planta, porque si no, no va, el nylon obviamente que no va a absorber. Y tenemos en cuenta ese gran detalle que es la no suciedad y que el riego sea muy poco, porque si no sale un fruto acuoso y sin sabor, no es agradable. Yo conocí acá una persona que realizaba este cultivo y enrollaba nylon negro, sí, y con la tijera, sí, iba cortándolo, le hacía tipo como si fuera un círculo, ¿no? Claro, agujerito, sí. Y luego, bueno, al abrirlo le quedaban ya hechos los distintos almácigos. Exactamente, tal cual. El nylon negro común que venden aquí en... El nylon negro, hoy como tenemos mucho excedente de silo bolsa, lo usamos mucho también. Al igual que el silo bolsa lo usamos cuando hacemos una plantación para que las liebres o los roedores no coman la corteza de los árboles. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos como un tubito y ahí lo plantamos. Le damos utilidad. Usted me sacó la publicidad, yo le iba a decir que fueran a comprar el nylon aquí de Hugo Dañeli en calle Colón. Como naturalmente somos recicladores, ¿viste? Tengo curiosidad por saber cuáles son las plantas que más se adecúan para el arbolado urbano, ya que generalmente el problema son las raíces. Aquí en Rufino un problema con las raíces. Con las raíces hay un problema importante. El arbolado público. ¿Me trae ese cartelito que está ahí? El arbolado público, en realidad hay que analizar el ancho que tenemos en las veredas. Y lo que tenemos que hacer es poder mirar realmente si tenemos árboles que sean caducos o perennes, que se vaya, lo que significa que se vaya a caer la hoja o no en el invierno, y que tengamos la apreciación de que el sol, de qué lado va a estar, para tener en cuenta eso. ¿Por qué estamos remarcando eso? Porque si yo voy a poner por ejemplo, una malaleuca o un calistemo imperial, que son árboles que se adaptan mucho y que los estamos utilizando mucho en las veredas, si el sol que me va a brindar en el verano va a estar bárbaro, pero en el invierno también me lo va a seguir brindando y me va a tapar una ventana,
yo tengo que tenerlo muy claro a eso, que creo que ya lo charlamos también, pero que lo tengo que tener claro porque si no voy a tener esa ventana tapada durante todo el invierno. Hay muchas variedades y muchas adaptaciones que se están haciendo. Si la vereda es muy angosta y la casa está muy cerca, también lo tengo que tener claro, y entonces directamente pongo los tubos y planto en tubo, como si plantara en grandes macetas, porque no hay que correr riesgos, porque la planta obviamente que las raíces van a ir buscando el agua, y eso va a hacer que si yo tengo un caño roto, no es que me lo vaya a romper, pero si el caño está roto, naturalmente va a ir a buscar el agua a ese caño. Y por eso a veces nos encontramos con el problema de que las raíces se nos meten adentro, decimos nosotros, pero que en realidad está buscando agua, y es lo que pasa habitualmente. Por eso hay que tener clara la situación del ancho de las veredas y la variedad que voy a colocar con respecto a eso. He visto también que ahora en algunas veredas, cuando han puesto alguna nueva planta, han puesto no el tubo, sino nylon negro, sí, haciéndole todo un margen, ¿no? Tal cual, eso sí, eso se hace. Lo que pasa que el nylon negro por ahí tiene sus, se rompe porque es fácil de perforar, y bueno, después lo vamos perdiendo. ¿Y eso es para que un poco las raíces vayan hacia abajo? Van hacia abajo, tal cual. Lo que uno tiene que hacer es dirección de raíces. Veo que me va enseñando algo usted. ¿Por qué el limonero tiene espinas de 3 o 4 centímetros en las ramas y a qué se debe? En realidad todos los citrus, naranjas, limones, pomelos, tienen espinas. Lo que ocurre es que por ahí algunos las espinas las tienen más largas que las otras, pero en realidad todos tienen espinas. Los que menos espinas tienen son las mandarinas y los quinotos. El resto, las espinas están en todos. Muy bien. Tomamos la última pregunta, la estamos tomando en el teléfono en este momento. ¿Qué le ofrecemos a la gente de Rufino de Vivero Morgan mientras esperamos? Le podemos ofrecer hoy de todo lo que es frutales, que es la mejor época para plantar, las variedades de coníferas, de pinos comúnmente llamados, que también estamos en plena época, todo lo que es arbustos, todo para hacer cercos, para hacer las entradas de los campos, todo lo que es arbolado, para el arbolado público también, por supuesto, y todo lo que es plantines de época y los plantines que ponemos ya para tener muy buena floración invierno y verano, y por supuesto todo lo que es plantas de interiores, macetas, toda la línea de macetas de barro y de cemento que hay muy bonitas. Un jazmín grande como un árbol, sí. Dice la dueña que está desorientado, porque la semana pasada tenía pimpollos, quiere podarlo, ¿lo puede hacer ahora? En realidad con este frío no es conveniente para hacerle una poda, va a tener que esperar un poquito, y sí, están todas las plantas desorientadas porque pasamos muy abrupta de una temperatura a la otra. Cuando la temperatura se estabilice y los días sean un poco más largos, que estamos hablando fin de agosto, ahí recién puede hacer una poda. Pero el jazmín ese puntualmente lo que va a tener que hacer quizás para el año próximo es una buena poda baja, mayo, antes de empezar el invierno, o sea, antes de empezar el buen frío. Ahí va a tener que hacer una buena poda para que ese jazmín siga teniendo una buena floración. Hace 6 años que tiene una mandarina, en una sola temporada dio frutas, ¿por qué no avanza? Puede ser porque tenga mucha agua en la base, por alguna razón, que esté juntando, que cuando se riega o la copa esté muy exuberante y ya esté dando mucha sombra. Con respecto a eso hay que ponerle más tierra para levantar un poco a los costados y que el agua escurra. Esa es una de las razones. Y otra es que quizás pueda tener algún hongo que le esté afectando, y ahí hay que ponerle un fungicida en el tallo, que es una capsulita que se coloca en el tallo y con eso se soluciona. Una planta de higo tiene 2 metros más o menos de altura, ¿puede trasplantarla?
Si puede hacer una poda baja y tratar de sacarla con un poquito de tierra, cosa de que las raíces no sufran demasiado. Cuando el tallo, si el tallo es de tipo un poco más de un palo de escoba, no tiene problema. Si el tallo es mucho más grande, ahí va a correr muchos riesgos, pero el momento ideal es este, hoy, está perfecto para hacerlo. Muy bien, Patricia, le agradecemos como siempre su gentileza. Al contrario. Y trate de no tomar mucho frío, usted que le toca estar ahí en el vivero, ¿eh? Sí, pero nosotros lo disfrutamos mucho porque realmente es un placer todo esto. Bueno, un saludo a su esposo y